Y momento para analizar la actualidad en tiempo de tertulia con Daniel Hernández. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Sí, encantado de ahora que no nos saludarte. veíamos desde antes del verano. Efectivamente, sí, sí, es verdad. Sí, Bueno, sí. estamos en el verano todavía oficialmente, Sí, pero nos entendemos, ¿no? de las vacaciones de verano, ¿verdad? Correcto. Mejor, sí, sí. Y Vanessa Ramírez también que está al otro lado. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, José Luis. Pues muy bien y encantada siempre de estar en tu programa contigo Bueno, y y yo con encantado. todo el resto de compañeros, Claro, claro. te iba a decir, digo, bueno, a ver, entonces eso excluye a Dani, no. Sé que no, sé No, que no. no, no, para nada. Nos Sé que no. entendimos bien. Sí, sí. Bueno, de momento todo bien. Luego ya veremos cuando empiece a fluir los temas. Dani le preguntaba a Vanessa si creían en los extraterrestres porque en México se han presentado unas momias ET, que la verdad que se parece mucho al muñequito, e Iker Jiménez decía, bueno, estos son excavaciones que se hacen, son restos, etcétera, etcétera, pero no son ni extraterrestres ni nada parecido. Hombre, vamos a ver, sería bastante vanidoso pensar que con lo grande que es el universo no puede existir más vida, Ujú. pero no sé si habrán venido por aquí de paseo. Eso sí que no lo sabemos todavía. Hay bastantes especulaciones que dicen que sí, ¿no? Pero no lo Sí, sé. o que están, Idea. o que Aquí están y están. llevan mucho tiempo. Hay algunos, por ejemplo, y hablo ya de políticos, que parece que no envejecen. Yo no sé si a lo mejor podríamos pensar que a lo mejor algo detrás hay de alguno de estos, ¿no? Hemos sido invadidos, ¿no? Sí. Pero cuidado, porque se supone que si un extraterrestre puede llegar a nuestro planeta, quiere decir que es mucho más inteligente que nosotros, porque rompe esa velocidad de la luz. Entonces, Ujú. precisamente tu ejemplo no creo que sea muy adecuado. Bueno, a ver, Vanessa, también hay que decir que Esa. Cristóbal Colón tenía un destino y acabó en América, ¿no? Con lo cual a lo mejor le ha pasado lo mismo a un extraterrestre, ¿no? Que tenía un destino y no era muy inteligente y acabó aquí. Bueno, eso es discutible, ¿no? El Ya. tema de Cristóbal Colón, eso es Ujú. discutible, entonces, como es discutible, sigo en mi posición con respecto a los Vale, extraterrestres. perfecto. Bueno, ¿qué nos ha llevado a este punto, no? ¿Qué nos ha llevado a este punto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, importante. Empezamos, si les parece, por algo que sigue siendo actualidad y yo creo que, como nos afecta al bolsillo, pues sigue, y sobre todo en una cuesta de septiembre, ¿no? Que cada vez es más empinada, haciendo daño, ¿no? Son los precios de los alimentos, veíamos cómo pues han crecido, se han disparado cerca de un 13% en Canarias, 13%. Aceite, por ejemplo, yo no sé, Vanessa, tú en la compra, yo observaba hace tan solo una semana y poco la botella de aceite de oliva, casi 7 euros, que recuerdo haberla comprado a 2,70 y algo. Hombre, te hablo ya de hace tiempo, pero que es un incremento impresionante. Desde tu punto de vista, ¿qué está pasando? No tanto tiempo, José Luis. No, ¿verdad? Yo creo que el aceite de oliva en un momento aprovechó la subida de otro tipo de productos, pero bueno, en cualquier caso yo sí lo noto, claro que lo noto, como yo creo que todos los españoles y los canarios en particular notamos que el precio de la compra ha subido, las papas, el aguacate, bueno, el aguacate es Uf. ya un artículo de lujo, Hmm. el aceite de oliva. Creo que aquí ha habido un problema, aparte de la especulación que puede haber con todo este tema, ¿no? A la hora de poner los precios. Creo que el tema está en el stock, ¿no? Ha habido muchos años de una mala cosecha, de problemas con el tema de la distribución. En esa cadena, pues siempre hemos hablado de los problemas que han tenido los agricultores a la hora de vender y el distribuidor cómo puede aprovechar su posición para luego subir el precio y llegar al supermercado, pues llega con un precio todavía mucho más alto. Entonces yo creo que tenemos un problema de stock. Y creo que aquí, en este punto, sobre todo si esto va a seguir así, Hmm. pues creo que a lo mejor el gobierno debería de irrumpir en este tema, más que nada para un poco equilibrar el valor de ciertos productos básicos, como puede ser el aceite de oliva, pues para nosotros, yo creo que para un español es un producto básico, como para nosotros la papa también, más que nada para controlar ese stock hasta que pues pueda haber mejor cosecha, pueda haber una mejor exportación, porque claro, dependemos también mucho en las islas del producto exterior, Hmm. desde que haya cualquier tipo de problema, pues lo vamos a tener, nos va a afectar, como ha pasado con la papa que proviene del Reino Unido, así que tendremos que incluso cambiar nuestras políticas, aquellas famosas políticas que cambió Corcuera en los años 80, en el que se olvidó de la agricultura y de la ganadería y simplemente se centró en el turismo. Quizás deberíamos de
empezar a analizar y a ver otro tipo de economías, porque desde luego el que tiene un huerto hoy en día es un privilegiado. Bueno, sí, yo he visto alguna publicación en Twitter de algunas personas jactándose un poco, de decir, anda, quien se reía de mí, que yo tenía un huerto, que tenía que estar todo el día ahí con agüita, arando y demás, pues mira, tengo producto y no me cuesta mucho dinero. En el caso, por ejemplo, de papas o aguacate, Dani, que también, sobre todo lo del aguacate es criminal, ¿no? De 16 euros no baja. Bueno, Canarias tiene una situación especial con respecto al aguacate porque no se pueden importar Mm, por una serie de condiciones endémicas de los árboles de aquí que no tienen una enfermedad que podría importarse desde fuera y por eso no se pueden importar los aguacates y por eso tenemos los precios que tenemos, ¿no? Porque además en verano no se dan, con lo cual, o sea, hay pocas variedades que se dan en verano, ¿no? Con lo cual hay poca cantidad. El precio es solo el precio es solo un indicador de las cosas para poder ajustar entre la demanda y la oferta, o sea, no es la guerra contra el precio, o sea, mm, si yo creo que en esencia de aquellos polvos, estos lodos, y ahora las consecuencias, las políticas expansivas de dinero del Banco Central Europeo y del gobierno, de los gobiernos europeos y americanos, han provocado la subida de muchas materias primas y después de los combustibles. A eso le subimos todos los impuestos que se han subido a lo largo de estos últimos años. Suben los costes de producción, acaba habiendo una primera ronda de inflación, una segunda ronda de inflación y en esa estamos ahora. mm. Y lo que te rondaré, Morena, porque esto no va a cambiar. O sea, el gobierno, por lo menos en nuestro país, no va a dejar de gastar. Y su teoría económica es que el ajuste de la demanda lo va a resolver vía, por un lado, la subida de tipos de interés que nos va a afectar vía el Banco Central Europeo, que no depende de ellos, y la segunda vía subida de impuestos. Con lo cual estamos abocados a una subida de los precios y que se relajará con la reducción de la demanda, pero ya está. O sea, y yo creo que pensar que los mismos que nos han llevado a esta misma situación, en la que todo ha subido de forma exponencial por Ujú. sus propios comportamientos, pensar que ellos nos van a resolver el problema es totalmente imposible. En el caso, por ejemplo, del aguacate, claro, nos decía Ángela Delgado, la presidenta del sector primario, vamos a decirlo así, ¿no? Agricultores y ganaderos de Canarias, que siempre es que también nos hemos acostumbrado a comer fuera de temporada y eso tiene un precio, porque no hay. Claro, en el caso del aguacate, por ejemplo, o la fresa, no es su temporada. Cuando llega su temporada baja el precio. Cuando pues estamos fuera de temporada, está mucho más caro. Entonces, claro, queremos una linealidad de precios cuando realmente el producto no se da en estas épocas. Que, Vanessa, supongo que, claro, te acostumbras a algo, nos hemos acostumbrado a algo y antes pues era temporada de fresas, fresas, temporada de manzanas, manzanas. Y ahora ya pues queremos quizá tener de todo en el lineal al mismo precio siempre. Por eso decía antes que esto proviene un poco por el stock que pueda Mm, haber. Porque efectivamente, anteriormente, hace años, se comía la fruta de temporada y el melocotón te lo encontrabas en un determinado momento, o por ejemplo el caqui te lo encontrabas en octubre, en noviembre, pero no te lo encontrabas en febrero. Efectivamente, ahora nos hemos acostumbrado a ese tipo de alimentación donde todo el año podemos tener sandías y melones, cosa que es anormal. En cualquier caso, bueno, yo sé, por supuesto que estos son consecuencias de las políticas anteriores, pero mm, políticas anteriores yo me remito a los años 80, ya. porque desde luego en aquel momento ya se anunciaba que esto podía ocurrir, pues nos ha tocado a nosotros vivirlo. Lo que pasa es que se está acumulando todo y estamos como muy desbordados. Hoy he escuchado a la ministra de Economía y Hacienda hablar de que han creado un observatorio para, mm, para un poco analizar y estudiar, ¿no? Y vigilar la subida de precios. Yo no sé si eso va a ayudar o va a solucionar el problema. Desde luego espero que en cualquier momento el Estado o el gobierno tendrá que intervenir porque desde luego Mm, los precios no pueden seguir así subiendo de mm. forma, vamos, Sí, que sí, en tan menos de una disparatada. semana. Tú decías 16 euros, pero yo vi el otro día, bueno, mira, pues entonces en ciertos supermercados los aguacates están más baratos porque lo vi a 14. Bueno, O sea, sí, 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 que seguramente, bueno, a lo mejor estaban un poco flojos, cuidado, ¿eh? Y los quería sacar rápido, ¿eh? y Puede ser. además eso también Mm, tiene un poco está ligado a lo que tú estabas diciendo.
no solamente es un precio alto, sino Mm, que si te arriesgas a comprarlo, el producto no te va a salir bien. O sea, tienes un 90%, por ejemplo, con el aguacate, mm, que yo lo he comprado, me ha pasado personalmente, que luego lo abres y ya no sirve. claro. Dani, sonreías cuando se hablaba del observatorio de precios y yo no sé si, Claro, bueno, tú en este caso claro, no, porque no estás a favor, al ¿no? final De... es la misma historia de siempre. O sea, Mm, creo el problema y ahora te pongo un observatorio de precios para acabar incrementando otra vez el tamaño del Estado, una supervisión. El control de precios no ha funcionado nunca en la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad ha funcionado el control de precios. Desde los romanos tenemos documentación al respecto. Y el problema que tenemos con los precios está directamente relacionado con las políticas que se han llevado a cabo en los últimos 3 años. Y ahora poco podemos hacer. Ahora sí puede hacer muy poco. Simplemente sufrir las consecuencias y ver qué es lo que vamos a hacer de cara al futuro, que las políticas que se están tomando de cara al futuro, con los impuestos que se van a poner a los agricultores, a los ganaderos, con los impuestos que se va a poner al transporte con el CO2, lo que van a hacer es incrementar todavía más los precios, que son políticas directamente aplicadas por los mismos que se quejan de los precios, eso que es el gobierno, ¿no? Y te crea un ujú. observatorio. Entonces, eh, hay poco que hacer. O sea, estamos entre el discurso contra la realidad. Y la realidad, como la gravedad, no se puede cambiar los principios físicos. Pero Dani, a lo mejor ese observatorio pues lo lidera el ministro de Consumo Alberto Garzón, ¿no? El gran desaparecido, Bueno, me quedo porque... más tranquilo, ya me quedo No, no, tranquilo ya. lo digo por lo menos por verle un poco de actividad, porque yo no sé si ustedes realmente desde esas declaraciones en su momento que hizo sobre la carne y luego no sé si sobre otro producto más de este país se le ha visto alguna actividad o no, Vanessa. La verdad es que yo creo que es de los pocos ministros que prácticamente se encuentran desaparecidos durante toda una legislatura. Desde luego, el Ministerio de Consumo, yo creo que es complicado, ¿no? Porque es un ministerio con muy poca competencia. Cierto es que ha hecho algunas campañas interesantes, pero polémicas con respecto al tema de la carne. Mm, Al final lo que decía es que la carne procesada y la carne roja, pues nos podía afectar a la salud. Eso yo creo que tampoco era nada para echarse las manos a la cabeza, por supuesto que eso no lo dice él. A mí que lo diga él, pues mira, pero es que lo dicen los médicos. Entonces yo creo que se hizo eco. ¿Qué es lo que pasó? Y pues a lo mejor las formas, ¿no? Hacer una entrevista en el exterior y siendo un ministro y demás. mm, Bueno, pues puede ser que las formas ahí le hayan perjudicado. Yo quiero un poco remontarme a lo que acaba de decir Dani. Yo discrepo en él en que las economías muy probablemente sean consecuencias de que hayan aumentado, acrecentado en estos últimos años, seguramente producido por otros elementos externos como crisis mundial económica, como la guerra de Ucrania o incluso como la pandemia. Pero desde luego esto no viene de hace 3 años. Yo creo que eso es incierto. Creo que esto proviene del inicio de la democracia, cuando el Partido Socialista optó y cambió todo un modelo económico en el país en el que se olvidaron de la agricultura y de la ganadería y se centraron únicamente en el turismo. Claro que esas políticas fueron luego aprovechadas por el Partido Popular y el Partido Socialista luego cuando también volvieron al poder. mm. No creo que haya sido única y exclusivamente en estos 3 años, ni se le puede echar únicamente o sea, la culpa exclusiva a este último gobierno, por eso sería injusto y además creo que sería, con todos los respetos, Dani, que no lo digo por ti, pero creo que eso no corresponde a la realidad. Bueno, no sé si Dani quiere matizar esto, pero pasamos al siguiente tema y si quieres aportar algo también de lo dicho Dani, por ilusiones, como digo yo, no alusiones, Por ilusión. pues, pues también lo puedes comentar. En este caso, el siguiente paso sería, o el siguiente tema es si realmente se ha llamado a la rebelión, a la movilización extrema para que se frene la amnistía. Se equivoca el Partido Popular al hacer algo así 2 días antes de la sesión de investidura, de repente le sale mal y es una imagen, pues, digamos que a lo mejor tampoco le conviene. Desde tu punto de vista, ¿es necesario que la gente salga a la calle para quejarse de esto? ¿O realmente el Partido Popular, pues, no sé, ha tenido una buena idea al respecto? Uf, pues yo tengo un poco de sentimientos encontrados con eso. Vale. Porque, o sea, por un lado, todo lo que está pasando a mí personalmente, y es una reflexión personal, creo que demuestra una degradación total de la política, una degradación total de los ciudadanos, en la que al final eh, yo creo que poca gente dudaba que fuéramos a llegar a esta situación si se daba. Y creo que es totalmente
por lo menos desde mi perspectiva de valores éticos, es totalmente deplorable. Pero por otro lado, las elecciones han sido lo que han sido, ¿no? O sea, me refiero, o sea, tú puedes pensar diferente, puedes hacer lo que quieras, estamos ante la tiranía de la mayoría. Y la situación, no es que el PSOE se haya escondido y no sepas qué es lo que va a hacer. O sea, yo creo que todo el mundo tiene totalmente claro lo que puede llegar a ser el PSOE a estas alturas de la vida, ¿no? Con lo cual, no sé si una manifestación puede cambiar algo. O sea, y tampoco tengo claro que a lo mejor manifestarse sea la solución. Creo que hay que probablemente, si el Partido Popular, mm, mal llamado derecha, creo yo, porque visto las declaraciones de Guerra y de Felipe González, yo creo que cualquiera de los dos podría militar en el Partido Popular de hoy, que parece el Partido Socialista de los 80, eh, para poder reconquistar ese lado ¿no? de los ciudadanos. No le toca a otra que empezar con pico y pala y reconstruir socialmente el país o moralmente. No hay otra manera de hacerlo si es que ese es el camino, porque yo tengo mis dudas. O sea, una cosa es lo que uno piensa, ¿no? Pero cuando ves que el entorno no acompaña, pues directamente poco puedes hacer, ¿no? Vanessa. Yo aquí peco quizás por mi profesión. Yo aquí veo dos partes, ¿no? Veo una parte jurídica y veo la parte política. En lo que se refiere a la parte política, yo creo que el Partido Popular, sobre todo Feijóo, se está equivocando. ¿Por qué? Porque 2 días después va a tener el debate de investidura y va a perder totalmente el protagonismo, porque desde luego después de la manifestación todos sabemos que alrededor de Feijóo hay ciertos personajes políticos que seguramente van a acaparar el protagonismo con algún tipo de declaración de las que nos tienen acostumbrados. Y desde luego yo creo que el primer debate de Feijóo, que sabe perfectamente que es muy probable que vaya a ocupar la oposición, que su primer debate no tenga tanta importancia, Claro. porque la importancia se lo ha quitado una manifestación que ha hecho 2 días antes en contra de algo que no sabemos muy bien el qué, creo que no es una estrategia política correcta. Ese es mi punto de vista. Coincido. Jurídicamente, estamos hablando de una ley de amnistía. ¿La Constitución española regula la amnistía? No. ¿Aparece la palabra amnistía en la Constitución española? No. Pero sí hay una disposición derogatoria en la Constitución española en la que dice que una vez promulgada, aprobada la Constitución española, toda aquella ley que vaya en contra de la misma será derogada. Y esto nos tiene que hacer pensar que había una ley de amnistía en el año 1977 que no ha sido derogada. Por tanto, no va en contra de la Constitución. En este punto, a mí me queda claro que el legislador, si hubiese querido que la amnistía no hubiese sido algo constitucional, lo hubiese dicho claramente. Ahora se está intentando asemejar el indulto general con la amnistía. No, el indulto general o particular, que es una cosa que luego ya puede ser total o parcial, eso es una cosa. El indulto es un procedimiento en el que se le va a condonar la deuda, se le va la pena, perdón, se le va a perdonar la pena. La amnistía es otra cosa que no tiene nada, o sea, no hay nada regulado en la Constitución. Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que Portugal hasta hace 2 días hizo una ley de amnistía, hay leyes de amnistía en países europeos donde mucho más avanzados que nosotros. En este caso, donde se judicializó un tema político, creo que por el bienestar, por la seguridad, por la integridad y por la unidad del país, quizás debamos de entender que jurídicamente una ley de amnistía es posible porque no va en contra de la Constitución, hilando muy, muy, muy fino, porque habrá que hilar muy fino en un tema como este y además intentando hacer entender a la población que vamos por el interés general, que a veces es muy complicado de entender, pero que esto va de ello, va de eso, va de intentar acabar con un proceso, con el proceso que ya luego, obviamente, ya se abrirá de nuevo en el futuro, eso está claro, y ya veremos cómo. Bueno, muy rápidamente, Dani, porque nos quedan apenas 3 minutos para analizar este tema y uno más. No, yo niego la mayor.
Vale. Esto no es interés general. Esto es el interés de un partido para poder ganar una investidura. El interés general es que la ley se cumpla y que cuando alguien comete un delito vaya a la cárcel y sea juzgado justamente y se vaya a la cárcel si toca. Si no, no somos tratados todos iguales ante la ley. Por lo tanto, la propia discusión de que pueda ser legal me parece una trampa en la que nos están metiendo políticamente, porque la discusión no es si es legal o no es legal, sino si es ético o no es ético hacer algo así. Y para mí no es ético hacer algo así. Entonces, como estamos acostumbrados a que podemos pasar por encima de todo, o sea, un gobierno puede tomar decisiones anticonstitucionales, encerrarnos en casa, puede tomar decisiones en contra de gente o en contra de la mayoría de las personas y modificando el Código Penal a favor de determinadas personas. Como nos vamos acostumbrando al discurso, pues al final entramos en la trampa de la discusión legal. Y no es una discusión legal, no estamos en un problema legal en España, estamos en un problema ético y de principios. Y entonces, al final, lo podemos justificar como queramos con el discurso político de, bueno, sí, cabe, no cabe, o tal, o no sé qué, no sé cuánto, pero es que un sistema se mantiene en el largo plazo por unos incentivos, y los incentivos están construidos a través de qué es lo que tú promueves y de las leyes. Y si tú puedes hacer algo y después mañana yo, porque tengo la suficiente capacidad política para hacerlo, me vas a perdonar o condonar un delito, pues bueno, pues entonces podría hacer lo que me da la gana y solo tengo que esperar a que tenga la suficiente capacidad política para que me lo elimine y ya está. Y eso no puede ser así en un país serio, en el largo plazo. Es mi opinión como ciudadano, que como decía al principio, yo estoy muy lejos del 90% de la gente, porque y yo pienso que el problema que tenemos no es un problema político, como dije al principio, tenemos un problema ético. Bueno, Vanessa, Estamos ¿quiere...? en estamos en un Sí. Estado de Derecho cuya norma suprema es la Constitución española. ¿Algo más? No todo lo legal es ético. Bueno, pues cada uno ha dejado su frase marcada y enmarcada. Bueno, y como nos quedan tan solo 2 minutos, arrancaba el curso. Yo no sé si alguno echa de menos, no sé, el volver a las aulas, ya no te digo en la universidad. O sí, en la universidad, el instituto, el colegio. ¿Alguno? Dani, ¿echas de menos no sé, el haber, no sé, que ya no pases por allí o fue un tramo o una etapa de tu vida que dices, bueno, ya acabó y no quiero volver? Yo es que como sigo estudiando, no Vale. ese problema no lo tengo tanto. Pero Entonces, pero para vas mí al cole, vas al cole. no voy al cole, no voy al ¿Lo ves? cole, no voy al cole. Echo de menos la universidad, pues la verdad es que tampoco. Es verdad que también que la universidad de los 90 no es la universidad de hoy. Ujú. Y probablemente la de hoy me gustaría menos que la de antes, pero bueno, no echo de menos la universidad ni el cole. Yo sigo estudiando, sigo yendo en algunos casos también a otras universidades, pero ahora se estudia de otra manera, online, casi todo. Claro. Vas menos a clase física y compartes con los compañeros más de forma virtual, sobre todo si haces cosas de forma global, ¿no? Que hablas con gente de diferentes sitios del mundo. Tienes unas ventajas, pero pierdes otras, ¿no? El Claro, contacto físico. efectivamente. Cuando has dicho eso, la Universidad de los 90 me vino a la cabeza esas películas norteamericanas que eran tan habituales de rollitos universitarios, que si el baile de graduación, no sé qué, no sé cuánto, que eso aquí, la verdad que no, vamos, no tenía nada que ver, pero supongo que, bueno, eran temas recurrentes que vemos en las películas de los 90. Vanessa, aquí las películas eran otras, en los 90 y en los 80. ¿Tú echas de menos también, Otras mil. sí, echas de menos también el haber pasado por ahí y volver? Mira, echar de menos no, porque bueno, cada etapa tiene su momento, pero Ujú. sí que recuerdo muchísimo, con mucho cariño, mi época en el instituto. En la universidad también, ¿eh? Yo lo pasé muy bien y además eh, una etapa muy bonita, ¿no? Ujú. Pero la del instituto sí que la recuerdo muy bien. Además, creo que todas las amistades más profundas, ¿no? Aunque yo tengo amistades del colegio, desde el colegio, pero entre el colegio y el instituto. Y por eso a lo mejor tengo tanto cariño a esa época, ¿no? Claro. Así que echarla de menos, ¿no? Pero sí que miro para atrás y la veo con nostalgia y además agradecida de haber vivido, de poder haber vivido
poder haber vivido ese momento como lo viví. Lo que sí es verdad que yo ahora creo que no es lo mismo, efectivamente no es lo mismo ahora que antes. Sobre todo porque encima esto ya es otro tema, ¿no? Pero lo voy a introducir, si no te importa, José Luis, han quitado asignaturas tan importantes para crear una sociedad, ¿no? Como puede ser la filosofía, que nosotros la teníamos Sí. como asignatura, yo la tenía como asignatura obligatoria, la historia, ¿no? Las distintas historias, historia de España, historia contemporánea y demás, que ahora pues creo que ha quedado reducida a una, pero la filosofía, que es la base de cualquier sociedad, de cualquier capacidad de razonar, creo que es importante. Y bueno, nosotros hemos tenido la suerte, yo por lo menos, de haberla tenido y eh, de haberme creado, ¿no? Como persona con esa base. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Dani, ¿algún, no sé, algo para el fin de semana que nos quieras contar? Pues yo no sé, de verdad, los fines de semana están tan complicados que a todos se nos ocurre lo mismo y vamos todos al mismo sitio y todos estamos en una cola. No sé muy bien. Obviamente por el tema de la playa, eso no ahora con el verano, pero no sé. Yo trato de esconderme todo lo que puedo y voy al revés que todo el mundo. Bueno, fin de semana online. A ser Fin de semana, posible. no, bueno, no, online No, 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 ya, pero ya, hay ya. hay que ir a las horas que no va todo el mundo y ese tipo Eso de es. cosas, que eso es lo que cada vez es más difícil, Sí, que es verdad. conste, porque se le ocurre a más gente lo mismo. Vanessa, ¿y en tu caso? Pues mira, teniendo en cuenta que el fin de semana pasado trabajé, intentaré desconectar. Y Exacto. si puedo ver verde, mucho mejor. Un poquito de campo, entonces. Siempre el verde. Siempre es verde. Pues Vanessa Ramírez y Daniel Hernández, gracias a los dos por este ratito. Como yo decía, pues bueno, la buena sintonía inicial, luego ya cambia un poco con los temas, con opiniones diferentes, pero bueno, sin duda. Eso es bueno. No, por supuesto. A ver, es que si no, vamos, esto se convierte en Claro. la Pero eso talazo no cambia tertulia. la sintonía entre las No, Sí, no, personas. no. Cada lo que uno pasa es opina que lo estamos que... mal acostumbrados Sí, a que no se pueda conversar y tener opiniones diferentes. es Esa es verdad. la diferencia de las cosas. Entonces, la discrepancia forma parte de la convivencia. Si no toleramos a los que piensan diferentes, es imposible convivir. Exacto, discrepo. Porque así, hombre, así, claro, así al discrepar, pues también estoy a favor de lo que estás diciendo, ¿no? Se entiende, ¿no? Por supuesto. La doble negación que en filosofía también nos enseñaron, ¿verdad, Vanessa? Correcto. Efectivamente. Exactamente. Bueno, Vanessa, Dani, gracias por este ratito. Cuídense mucho y nos Abrazo. vemos pronto por aquí. Muchas Muchas gracias. gracias. Un Gracias. saludo a todos. Chao, Chao. chao. Abrazo a Hasta todos. luego.